Bueno, pues antes que nada, espero que estén muy bien en este bonito fin de semana, que ya espero no sea tan caluroso, ahorita ya como que empezó a nublar y eso refresque un poquillo. Y llueva porque urge por esta crisis del agua que tenemos. Pues es que vivimos en la crisis de todo, crisis económica, crisis del agua, crisis política, crisis tecnológica, ahorita lo vamos a ver, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, hoy me toca a mí la batuta de Asterión. Hoy voy a traerles una película de animación con la ciencia ficción que se llama Nueve. Esta película la produce Tim Burton, se habrán dado cuenta por el estilo de la película, y la produce un director que se llama Shane Acker. Se estrena en 2009. No sé, no creo que haya sido coincidencia estrenar esa película que se llama Nueve en 2009, hace 15 años. Y la temática de la película se centra en los siguientes puntos. Voy a dar un breve preámbulo y de este breve preámbulo, tanto de la película como del texto que les mandé de manera optativa, lo voy a desarrollar un poquito para que lo podamos comentar y nos podamos perder en los cuartos de Asterión. Y con esto ya tener elementos para el comentario. Como siempre, como es costumbre aquí, me dan sus impresiones de la película, a ver cómo les pareció. Fue la que se me ocurrió en su momento cuando propusimos el ciclo de ciencia ficción. Me doy un poco de latigazos porque pude haber propuesto otra más densa, pero ya dije ya demasiado tarde para que nos arrepentimos. Ya propuse esta. Pero bueno, vamos a ver si le podemos sacar un poquito de hilo a este asunto. La película de 9 se ambienta en un escenario posapocalíptico. Posapocalíptico con un estilo steampunk con elementos tanto de la Segunda Guerra Mundial, no sé si vio en el airecito, 1940, 1945. Por ahí va. Se supone que es un escenario donde hay un científico que crea un robot, la máquina, que se le conoce en la película, que destruye literal a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el experimento se le sale del control, porque hay una especie como de alusión a un personaje parecido a Hitler que es como el comandante o el líder de un determinado país, no te dice cuál, pero parece que es un país europeo. Digo, tiene airecitos de Hitler, puede ser Alemania, puede ser Francia, a eso ya lo dejo a tu criterio, a tu libre imaginación, pero más o menos el ambiente por ahí va. Se crea esta máquina, el científico crea esta máquina, pero arrepentidísimo de crear la máquina porque ya de plano se escabechó a toda la humanidad, hasta el propio líder y a todos. ¿Qué es lo que hace el científico? Antes de morir, él, ahora sí, casi casi como Voldemort, en Harry Potter corta su alma, no en 7 pedazos, sino en 9, y lo que hace es poner esos pedazos de su alma en 9 robots, que son esos monitos que aparecen a lo largo de toda la película. Hipótesis que yo he leído y que se pueden ver a lo largo de la trama es que cada uno de esos robots pueden representar una parte del científico, de su personalidad o de las características de la humanidad. Un robot temeroso, uno que es el grandulón bravucón, otro que es la valiente, los investigadores que son 7 y 8, 4 y 5, que son los que andaban ahí fotografiando todo lo que encontraban a su alrededor. 9, que tiene esta curiosidad innata por las cosas y 2, que es el primero que se encuentran, pero es el primero que se escabecha, que es este personaje amable, benevolente, que le ayuda hasta a encontrar su cajita de voz para que pueda hablar nuevo. Eso sí, a grosso modo. La película rescata esos elementos y combina tanto la ciencia ficción, elementos de tecnología y también elementos espirituales, como cabalísticos, un poco sobrenaturales. Y me parece que aquí el autor trató de atar esos dos elementos para poder dar cuenta de cómo se podría construir un escenario posapocalíptico y cómo podemos pensar la reconstrucción de la vida posterior a la destrucción de la misma. Por eso les dejé, y eso no fue gratuito, este texto es una pequeña entrevista que les dejé de manera optativa de un filósofo francés que se llama Gilbert Simondon. Gilbert Simondon es de la misma generación de Foucault. También fue alumno de Jean Hippolyte, que fue este maestro francés de la École Normale Supérieure de Paris, la Escuela Normal Superior de París, allá en Francia, que le dio clase tanto a Foucault como a este personaje, y se titularon con él. Jean Hippolyte, para quienes no sepan, fue maestro de la cátedra de la historia de los sistemas del pensamiento en el Collège de France, cátedra que se queda Foucault después, en el 69, cuando se jubila Hippolyte. Eso es nada más así como chismecito rápido. Pero este Gilbert Simondon es un filósofo que se ha encargado de problematizar la técnica y la relación que tenemos los seres humanos con nuestras creaciones técnicas, con la tecnología.
A diferencia de muchos filósofos que pueden tener tendencias tanto tecnofílicas como tecnofóbicas, este Simondón trata de tener una postura de medio camino donde trate de situar la tecnología tratando de desmontar un prejuicio, donde pensamos que la técnica se contrapone con la cultura. Y pues no, la técnica y la cultura, según Simondón, no están contrapuestas, forman parte, están imbrincados en los quehaceres humanos y afectan tanto uno como otro. Héctor ahí me podrá dar un zape o no. Ahí no sé si puedo leer el texto que les mande, pero ya no, ustedes ya me dirán, cada uno de ustedes. Pero este filósofo me pareció buena idea traerlo aquí a colación porque la película toca temas de nuestra relación con la técnica. Normalmente pensamos, sobre todo en este contexto de inteligencia artificial, que tenemos Terminator y Blade Runner aquí a la vuelta de la esquina, donde tal parece que ya las máquinas en el momento en que logren esto que se ha teorizado, como singularidad tecnológica, ¿qué quiere decir esto? Que las inteligencias artificiales igualen o superen las capacidades humanas en todos los sentidos, ahí ya valió la tostada. Y ahí sí ya tenemos un escenario posapocalíptico. Eso en las visiones más pesimistas. Pero Simondón me parece que es un filósofo que nos ayuda como a tomar distancia crítica y saber repensar estos asuntos de nuestros vínculos con la técnica, porque pensamos que la técnica es una cosa ahí como que se nos crece independiente de los humanos, independiente de la cultura y contrapuesta a ella. Y Simondón por ahí da algunas pistas para tratar de no demonizar la tecnología, pero tampoco ponerla en un altar. Digamos que este Simondón nos ayuda en esa parte. Dado este breve preámbulo, hay conceptos que Simondón maneja. El central de él es el objeto técnico, que si quieren ahorita lo desglosamos. Ahorita aquí traigo mis citas, no se crean. Pero ahí, para no hacer ahora sí que el cuento largo, estos serían como los elementos que yo traigo. El resumen de la película y este asunto de pensar la técnica con la película de la mano de Gilbert Simondon, que es la propuesta que les traigo. Ya me dirán ustedes ahorita sus impresiones y sean honestos si leyeron el texto. No, digo, si no lo leyeron no pasa nada, ¿eh? Yo aquí traigo, es un texto de 5 hojas que les dejé el lunes. Apenas lo terminé de leer ese día. Si no lo pudieron leer o le dieron una revista por encima, no se preocupe. Es un texto optativo, no los voy a reprobar, no tengo cómo hacerlo, no son mis alumnos. Y no va a haber, así que no va a haber tabla, como dice el de los Simpson, nada de eso. Pero sí es importante, me pareció interesante meter estas ideas a colación para tener un poquito más de carnita, un poquito más de tela de dónde cortar. Y ahora sí, sin más preámbulo, me gustaría escuchar sus impresiones en torno a la película y si pudieron leer el texto, las impresiones del texto y cómo lo pudiesen vincular. ¿Quién se anima primero? ¿Quién dijo yo? Néstor, por favor. Sí, gracias, Joaquín. Bueno, pues me la pasé bien en la peli. Es una peli infantil muy sencillita y muy amena. Está padre. Mis personajes favoritos fueron el protagonista, que es curioso, y ¿cuál era ese? Parecía chica, ¿no? Una que tenía una capucha y una 7. máscara así como de Dice uno. 7, ajá, que tenía una máscara como del Doctor Peste. Así, estaba muy padre. Ese me gustó. Esos dos fueron, pues básicamente la pareja protagonista, ¿no? Y la máquina, por supuesto. La máquina, sí, está bien padre. Me recordó muchas cosas. Me recordó a Matrix y yo creo que tiene, cosas interesantes respecto al alma, respecto a la ciencia ficción, respecto a la alquimia y respecto a la técnica, como dijiste, nuestra relación utilitaria con la técnica, con la mecánica, y nos pregunta sobre, bueno, nos invita a cuestionarnos sobre, supongo que tendrá que ver con la pregunta inicial del texto que nos ofreciste, ¿no? Que decía, em, ¿qué lugar tienen los objetos técnicos, ¿no? Algo así decía inicialmente. Y al principio, pues, claro, esto me parece una preguntota, ¿no? Porque eh, asumimos los objetos técnicos como una extensión de nuestra propiedad y no nos preguntamos qué relación tiene y esa entrevista que le hacen a este profesor de pedagogo, pues me pareció muy, muy, muy buena. Los franceses son geniales. Em, y ya. Sí le di una pasada rápida al texto, no a profundidad, pero me suscitó bastantes cuestiones respecto a la técnica y por donde quieras que nos vayamos, pues yo estoy bien,
tanto por la peli como por algunas cosas que me surgieron en el texto. Y ya, pues gracias. Esas son mis Gracias, impresiones. Gracias, Néstor. Ahorita te doy la palabra, Omar. Otro factor importante con Simondón, él era profesor, su formación es filósofo, pero él era profesor. Él enseñaba sobre todo a los niños de secundaria, más o menos, de esa época, lo que nosotros consideramos la secundaria aquí en México, adolescentes. Les enseñaba clases de tecnología. De hecho, él lo que hacía era enseñar a hacer autómatas a los niños para que aprendieran a hacer uso de las técnicas y aprendieran a reflexionar en torno a esos quehaceres. Digamos que Simondón es de estos maestros tipo científico loco, comillas, comillas, que les enseñaba a los niños a manejar las técnicas y pensar la relación que los seres humanos tenemos con eso y los impactos sociales, políticos y culturales. Porque ahí sí, ahí este Simondón dice que no podemos equipar, que normalmente pensamos lo técnico como algo muy aparte de nosotros, si lo comparamos como el objeto, con cosas como el objeto estético, las obras de arte, las películas, que también tienen mucho de técnica, cabe decir, y objetos sagrados, objetos religiosos, por así decirlo. Dice Simondón, la técnica la puedes equiparar perfectamente con esos dos elementos, porque todos forman parte de la construcción cultural de lo que nos hace seres humanos. Por ahí, si quieren pensar más sobre la cultura y la técnica, podemos releer el texto este de Epimeteo y Prometeo, el mito de Epimeteo y Prometeo, que es donde este Prometeo, que ya lo vimos un poquito antes con Prometeo encadenado, porque lo encadenan, porque le da porque se roba el fuego de Zeus para llevarle a los hombres el asunto de la técnica. Ese es el chismecito que les cuento con Simondón, porque él lo que hace es pensar el objeto técnico, pero desde un punto de vista no solamente que se queda como lo que Héctor podría ver en su ingeniería, ¿no? Sino también desde un punto de vista filosófico, un punto de vista que hace que no tengamos estas posturas tecnofílicas o tecnofóbicas ante los avances que nosotros estamos presenciando, más con esta época, que la inteligencia artificial genera mucha incertidumbre. Y por eso esta película me parece buena, porque aparte que la película saca autómatas, que son esos pequeños robotitos, podemos pensar más cosas. Omar, por favor, no creas que te dejé colgando, con la mano colgando. Adelante. Perdón. Ya la he visto hace varios años y recuerdo que pasó sin pena mi gloria, ni pena ni gloria ni mi existencia. Este, y entonces me quedé pensando porque yo tenía la idea de que justo la peli era medio tecnofóbica. Y entonces dije, ah, qué interesante. Este, o sea, hay muchas películas de ciencia ficción que tienen como elementos tecnofóbicos y demás, pero también el otro costado me parece como interesante, curioso de explorar en esa tensión. Eh, pero después comencé a pensar que tal vez no es del todo tecnofóbico, ¿no? Sino que trata de colocar como esas dos tensiones, ¿no? Y después cuando, tampoco, lo mismo que, o sea, debo de asumir la culpa de que no, o sea, sí vi la película, me gustó, la disfruté, también esos dos personajes fueron mis favoritos. Bueno, creo que los que sobreviven fueron mis favoritos. 9 7 y los que están como, no sé qué números son ellos, creo que son 3 y 4 no, o 4 y 5 no me acuerdo. 1, 2, 8 y 5 son los que se los carga la tostada. Ah, entonces sí es 3 y 4, ¿no? O sea, los gemelitos estos, esos me parecen muy, muy chistosos. Este, también bueno, lo que quiero decir es que, pero no voy a ahondar en eso porque yo sé que Héctor, que amó ese texto, va a mencionar mucho sobre eso, pero también me recordó a la pregunta por la técnica. Y cómo pensar en esta tensión entre lo tecnofóbico y lo tecnofílico, el lugar de la técnica en relación con lo humano, ¿no? Cuando, o sea, la relación de lo humano con lo técnico, o sea, la técnica es esencialmente humana y es constitutiva del humano, pero justo lo que parece colocar la tecnofobia es como este temor a que se salga de manos, ¿no? Que es una mirada bastante antropocéntrica. Y del texto que propusiste también lo leí pues de rapidito, sin mucha atención, pero me llamó la atención porque no lo terminé de entender esta idea de estos objetos técnicos que son abiertos. Eh, Como que dejan una huella de la creación. Entonces, estos autómatas, que tampoco sé bien ahí qué es un autómata,
Pero estos muñequitos como que me parecían en ese sentido la representación de estos objetos técnicos que tienen este carácter de abierto, que tampoco me queda muy claro que es un objeto técnico abierto, insisto, que supongo que tiene que ver con que preserva y puede transmitir las huellas de su creación, de su elaboración, de su propia genealogía, pero me pareció un concepto interesante. Yo nunca había leído a Simondon, estuvo interesante, pero sí estaría bueno leerlo con mayor atención. Y ya, pues eso sí, sí me gustó, muy bonita la peli, y ya. Gracias, Omar. Héctor, antes de darte la palabra, hay un paréntesis que te voy a hacer. No crees que tampoco llevo tanto rato leyendo Simondón. De hecho, este semestre fue cuando lo conocí. Y lo conocí porque en uno de mis seminarios en el posgrado tengo tres compañeros que están trabajando a Simondón como su autor de base. Ahí con la doctora Clara Carpi. Entonces ahí tenemos que leer los proyectos entre todos y pues hay que leer al autor para poder ayudar, ¿no? O sea, para poder retroalimentar en los proyectos de investigación. Yo me empecé a acercar a este texto porque dos de estas compañeras que tengo han trabajado desde la licenciatura este autor y pues obvio les he preguntado, oye, ¿cómo que puedo leer para que yo pueda entrar en sintonía contigo? Y entonces me recomendaron esta serie de entrevistas y apuntes, que es este libro de Cactus, que se llama Sobre la técnica, pero tiene otros dos ensayos claves Simondón, que son como la base dura, que te permite ya clarificar asuntos sobre por qué objeto abierto, objeto técnico cerrado y todas esas cosas. Hay un ensayo que se llama El modo de existencia de los objetos técnicos. De hecho, lo menciona en la entrevista. Porque Simondón para titularse como doctor tiene dos tesis. El École Normal normalmente pide dos escritos, uno de base y uno para tu habilitación como profesor. Franceses. Sistema educativo francés. Ahorita no voy a meter en esos vericuetos. Pero tiene dos escritos que este Simondón plantea como todo su esqueleto teórico en esa parte, o buena parte de él. Uno que se llama Sobre la individuación, que es como su escrito central, y su escrito secundario de habilitación, que es este que te digo, el del modo de existencia de los objetos técnicos. Los acabo de descargar hace un par de semanas, ¿eh? No crees que llevo mucho leyéndolos, pero me parece interesante tenerlos ahí a medio a la mano para pensar este tipo de asuntos, sobre todo en este contexto de inteligencia artificial que te digo, si tú revisas los debates o la forma en que se está expresando esto de estas tecnologías, pues generan zozobra, quieras que no, o sea, generan zozobra porque muchos ya ven, te digo, Terminator o Blade Runner en 2 años. Pero eso son cosas que tenemos que ir pensando con calma. No sé si con calma, pero sí con su rigor intelectual, ¿no? Para ver si de una vez nos tomamos la cicuta antes de que las máquinas decidan a liquidarnos. O bien, podemos pensar cómo podemos intervenir, pero tampoco no podemos tomar esta postura de detengan las máquinas, detengan la inteligencia artificial, porque tampoco no creo que vaya por ahí. O sea, es como cuando en Camboya, Pol Pot quiso salirse del capitalismo y quiso matar a intelectuales y dejar a todos en el campo. Hasta el mismo Simondón por ahí lo dice en otro texto en este libro. No puedes parar de seco la tecnología sin consecuencias funestas para ti y para tu cultura. Digo, no sé, a mí me parece que hay estas vetas que hay que pensarlas con cuidado. Héctor, por favor. Este, igual yo esta película creo que la vi en el 2009, más por el fetiche de ver que era de Tim Burton y stop motion, entonces como que estaba viendo demasiadas de él. Dije, pues bueno, vamos a ver otra. Me pareció muy como del estilo de esta película, ¿cómo se llamaba? La del gato que hablaba, la de Coraline, como igual con las costuras y este estilo, dije, ah, pues es muy Coraline. Como dice Omar, pasó muy sin pena y sin gloria cuando la vi, o sea, como que dije, ah, típico protagonista que va a salvar el día, entonces que se queda con la chica, no sé, o sea, realmente pasó. Ahorita la volví a ver y tiene así como que sus altibajos, o sea, yo siento que es así como muy de ese estilo, en ese aspecto, tiene cosas por debajo del agua, me costó mucho algunas verlas, con tu texto como que se aclaró un poco el agua en eso, aunque no creo haberlo entendido del todo, me recordó mi sufrimiento con Omar, entonces como que mi mente, si ya me costaba volver a retomar, como que tenía rato que no leíamos un texto filosófico puro, entonces así como que me sentí como con telarañas y con los engranes oxidados, así como que intentaban girar y nada más no, ¿no? Y venía mi trauma la pregunta sobre la técnica y entonces yo así como que me bloqueaba en una esquina a llorar, ¿no?
Pero pues tiene cosas interesantes. Recuerdo haber pensado cuando la vi en si el alma se podía reducir, ¿no? A una máquina, o sea, si podíamos programar el alma y la moral, ¿no? O sea, pensaba mucho, ahorita que la veía, si realmente se podría distinguir o podría distinguir la máquina entre una moral práctica, que sería la que utilizaría para funcionar en el mundo, o podría distinguir en una moral humana, ¿no? En una moral como con sentimientos o con reacciones debidas de las emociones. Entonces, me pareció un poco vanidoso de parte del profesor el pensar que para ser una máquina perfecta tuviera que tener un alma humana, ¿no? Entonces, como que pues, me parece que sería más funcional si no la tuviera, pero no sé si sería más perfecta con un alma humana. El alma humana es tan corrompible y, o sea, el hecho de que siempre digan, es demasiado humano, o sea, demasiado humano el amor puede ser, pero también es el odio, la guerra, o sea, el humano puede estar tanto de un lado como del otro con una facilidad que realmente te quedarías pasmado, ¿no? Entonces, una máquina podría regirse por reglas funcionales, es decir, esto funciona y esto lo puedo hacer por beneficio de muchos, ¿no? O sea, cuestiones que a lo mejor el humano le costaría más tiempo por estarlo viendo en cuestiones de moral, de, ay, sí, salvaría una vida y no miles, pero esta vida es la de mi madre y no la de miles de desconocidos, ahí no tendría ese problema la máquina para detenerse a actuar, ¿no? Salvo miles, no me interesa la de tu madre, ¿no? O sea, eso es lo que yo podría pensar o me ponía a pensar, ¿no? En una moral funcional, en una moral que fuera más práctica de aplicar, ¿no? Que la moral humana. Entonces, no sé, o sea, que fuera perfecta la máquina con un alma humana es ridículo. Después vi estos monitos que eran como una especie de, ¿cómo le llaman? Horcrux, como con fragmentos del alma del científico, entonces también dije, pues no es nada muy original. Pero la animación era muy bonita, o sea, eso sí se los puedo dejar. Realmente el hacer estos robots como con las agujas de coser y el hilo y aventando, ¿no? Y con los engranes, tiene una corriente, ¿no? Eso como de ciencia ficción, que es como con engranes. Steampunk, creo que se llama, ¿no? Una cosa así. Eh, pues en general creo que fue eso, el objeto técnico no lo comprendí del todo, entendí una función que decía, creo que era el objeto abierto, sobre cómo un objeto puede ir cambiando y de todas formas ser el mismo objeto que me venía de inmediato, ¿no? El ejemplo que siempre ponen de la nave de los argonautas, en La que se nave iba a de reemplazar. Teseo, que le Exactamente, ibas ¿no? cambiando cositas, pero no sabías si era la nave original. Porque Exacto. le cambiabas el mástil, le cambiabas el madero, le cambiabas la proa, y tú decías, pasaron los años, le cambiaste todo, si sigue siendo la misma nave. Pero sí, no recuerdo si era la de Teseo, ¿no? No. Bueno, en fin, lo que me venía a mí mucho realmente a la cabeza siempre que plantean esa pregunta, si la nave sigue siendo la misma, es como que lo que sustenta que sea lo mismo es la memoria de los mismos marineros, ¿no? El que viaja ahí es el que sustenta que esa nave sigue siendo la misma, aunque se reemplazara por completo. Porque si él reemplaza pieza por pieza, es la memoria del marinero del que está utilizando esa nave, decir, sí, esta es mi nave, ¿no? Efectivamente aunque se reemplazara, ¿no? Efectivamente es para mí esta mi nave. Entonces era algo que me quedaba, no sé si lo interpreté bien, la verdad es que te digo, me costó trabajo más mis traumas que me generó mal, entonces ahí no lo sé si lo entendí bien, pero es como una especie de respeto hacia el objeto creado con antecedentes históricos, ¿no? Entonces, eso suena brillante, no sé si lo toca del todo, no sé si lo entiendo del todo, pero suena muy interesante el camino con el cual, o el argumento que él toma para sustentar esto, ¿no? Creo que sí es el objeto abierto, si no mal recuerdo el que estoy diciendo. Gracias, Héctor. Ahorita te doy la palabra a Omar y después Néstor, ya vi las manitas alzadas. Un asunto aquí para no quedarme atrás. Esta película yo, a diferencia de ustedes, yo sí la vi, no, yo no la vi en el 2009, yo la vi un tiempo, 10 años después, yo la vi en el 2019, hace 5 años, en el contexto en que estaba acabando mi tesis de licenciatura. O sea, en esos momentos que decía, ya estoy hasta el gorro, ya leí mucho, entonces, ¿qué hago, no? Entonces me pongo a buscar las películas, sobre todo usé criterio Tim Burton, traía una como una venita por ahí de ver películas de él, me pongo a ver esa, y me pareció en su momento, como ya la segunda vez que la vi, yo dije, ay, creo que les hubiera mejor puesto Blade Runner para, porque si lo comparas con Tarkovsky, pues digo, la película se te va a hacer súper sencilla. O sea,
Pero aquí la cuestión a retomar no es tanto si la película es sencilla o no, digo, es una película infantil al final del día. Pero aquí lo importante sería ver, porque la preocupación esta sí es latente, de la forma en que nosotros los seres humanos nos relacionamos con la máquina. Ahorita que comenten Omar y Néstor, les puedo compartir de viva voz el concepto de objeto técnico como lo plantea Simondon y el de los objetos abiertos y cerrados, pistas. Pero un objeto abierto por excelencia podrían ser las IAs actuales que están retomando información, pero a la vez ya están generando mecanismos ellas mismas para trascenderse y trascender la actividad humana. Eso lo dejo como buscapié, no me consta. Pero me parece que Simondón es de esos filósofos que saben cómo meter el dedo en la llaga en esos asuntos, sobre todo en este contexto. A Simondón no le tocan las inteligencias artificiales, pero sí le van a tocar como ciertos ahí como que veres. Creo que me dice reunión gratuita terminará en 10 minutos. Bueno, no sé, Néstor, estás haciendo grabación alterna, ¿verdad? Si no, pues voy a tener varios pedacitos que ya después ahí vamos a tener. Pero ahorita, a los 5 minutos que se acabe, que debes renovar la licencia que pasó, Omar. Sí. No, no es cierto, no es cierto. A La, propósito la de las primera, vicisitudes de la técnica. la Este, primera parte tuya, si quieres, y la segunda ya yo completo. adelante, Omar, por favor. Este, o sea, lo primero que quiero decir es no voy a pedirle más disculpas a Héctor. O sea, en ese momento yo tenía el plan de leer a Heidegger, Steiner y a Simondon, y para llegar a Simondon. Justo ese era el plan, como comenzar a leer. O sea, era un poco una excusa de leer algo que yo en ese momento tenía ganas de leer y que después se esfumó. Y eso acompañarlo de películas. Entonces, y además agregar a eso que eso fue el origen del laberinto. Entonces yo no voy a pedir perdón por haber propuesto a Heidegger. Lo que sí es que, por lo menos en el texto de Heidegger, que sí es muy, muy denso como todo lo que escribe Heidegger y es inentendible como todo lo que escribe Heidegger, este, propone una idea de técnica moderna que es relativamente tecnofóbica, yo no voy a entrar en esa distinción, pero que es la técnica moderna como provocación. Dice que lo que hace la técnica moderna es como, en general, para Heidegger, ahorita ya nos explicará Joaquín la técnica que es para Simondon, pero para Heidegger la técnica como que lo que hace es provocar las energías del mundo, como, como impulsarlas, pues, y la diferencia con las otras técnicas, y ahí hay digamos, un tema de constitución y de creación y de posibilidad de producir cosas nuevas. Pero la técnica moderna tiene una particularidad y que dice que provoca a la naturaleza, ¿no? O sea, como que busca sacar las energías de la naturaleza y no hay un cuidado como en esa relación, sino que provoca a la naturaleza para acumular esa energía. Eh, y que en ese sentido como que hay algo como que se rompe y se revela algo ahí, pero se rompe. A mí lo que me parece interesante es eso que revela, y que tal vez eso nos puede llevar a un concepto de técnica como está en Simondon, que parece revelar algo del humano, ¿no? Porque estos autómatas también, está el uno que es bien perversillo y es bien molesto al principio de la película, pero también está el que es pura luz y así, pero pues también la caga, ¿no? O sea, como el generar estos arquetipos es interesante en términos de lo que puede representar lo humano, pero coincido con Héctor que me es problemático este sentido del alma humana en relación con lo técnico, ¿no? Si eso sería una posición, pues es que la técnica tendría que ser siempre una visión muy antropocéntrica, no sé en qué sentido, pero es interesante, que es un poco el plan, no sé, no sé tanto de esto, pero supongo que es un poco el planteamiento de la inteligencia artificial, ¿no? O sea que tengan la capacidad de eso que se llama empatía o simpatía, no entiendo muy bien ahí la diferencia, pero que tengan una forma de operar, un tipo, digamos, de codificar la realidad que se acerque a lo humano, pero ese es justo el temor del humano, ¿no? Crear una máquina, que es el Frankenstein, pues, este, crear una máquina
que le revele en toda su monstruosidad la naturaleza propia del humano, ¿no? Y ahí me parece, no sé, no sé si es un poco un cliché el tema del alma en los... Pero es interesante en términos de que podría conectar con eso, que hay algo de la técnica que conserva las huellas de su creación y que posibilita otros reinicios o otras formas de contacto con la técnica, ¿no? Eso podría ser interesante. Voy a aprovechar los 4 minutos, 5 minutos antes de darle la palabra a Néstor ahorita que renovemos la grabación, a propósito de vicisitudes técnicas. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión? La diferencia, Omar, me apuntas a un asunto crucial cuando me dices cuál es la diferencia de Heidegger, cuando él piensa la técnica, a como la piensa Simondon. Voy a arriesgarme a decir una tarugada, pero sí he escuchado esta discusión en mis seminarios, sobre todo quienes han leído más a este autor. Así que voy a tomar el riesgo en esos 5 minutos que nos quedan. Heidegger parte de una ontología, de la del ser, una base que tiene, digamos, una metafísica, comillas, comillas. Para Simondón, Simondón se va a distanciar de las distancias, de esas ontologías, digamos, metafísicas, donde hay un fundamento último de las cosas. Digamos que Simondón, él piensa más las cosas como un ser en devenir. Para él no hay ahora sí que para Simondón no hay un Dios, no hay algo que permita que las cosas, ¿cómo te podré decir?, estén fundadas hacia una teleología, es decir, que estén fundadas en un tuétano de realidad, un noumeno kantiano, sobre lo cual se constituyen las cosas. Para Simondón las cosas existen porque nosotros vamos haciéndolas en el camino. Es un ser en devenir. De hecho, él tomó una distancia crítica con el hilemorfismo aristotélico. Sí, para quienes no sepan, el heliomorfismo es esta relación que tenemos de la forma con las cosas. Simondón, en este primer libro que les dije hace rato, el de la individuación, sobre la individuación, él habla de esta crítica que él hace el heliomorfismo aristotélico y hace una cosa que él llama la forma y la información. Él problematiza esas dos cosas, porque dice, en la antigüedad las cosas se pensaban a través de formas. Y dice, en la actualidad, en esta época moderna, robótica, comillas, comillas, ahora la forma ha devenido información. Estas son tarugas quizás que te estoy diciendo, pero eso es lo que son como los fragmentos que he llegado a captar de diálogos, quienes han leído, de compañeros que han leído más esto, y han leído más este autor. Yo sí tengo ganas de leerlo con más calma, la verdad, pero digamos que de lo poquito que he leído, eso es lo que yo puedo como llegar a responderte, Omar, respecto a la diferencia de la técnica como la piensa Heidegger a como la piensa Simondon. Heidegger parte de un tuétano de realidad que es el ser, que él problematiza ser y tiempo y todo este rollo. Simondón no. Simondón dice, no hay Dios, no hay metafísica, es más, quítate eso, te estorba. Trata de pensar la técnica, el uso del humano fabricando sus técnicas, pero no hacia un fin superior, supremo, magno, sino como algo como, estamos saliendo del paso. No sé si me estoy dando a entender, es como una forma de salir del paso como cultura y como humanidad, pero que nos permite trascender nuestras habilidades. Yo sospecho que aquí se puede ilustrar muy padre con el mito de Epimeteo y Prometeo. ¿Por qué tenemos el fuego? No tenemos garras para defendernos de las bestias. Nuestra piel es blandita, nos dan en la tuta Madonna rapidito. No corremos como los chitas, pero sí tenemos técnica, tenemos cultura que nos permite sobrevivir. Pero no hacia pero no hacemos eso por alcanzar un fin trascendental en el topos Uranus, muy platónico, sino por el mero hecho de sobrevivir y existir y saber vivir como cultura, pero de manera contingente. Digamos que a este Simondón no le gustan los esencialismos, los idealismos. Él le apuesta más a la parte materialista contingente. Eso es lo que yo te diría de rápido. Si quieres, ahorita cerramos la sesión porque ahorita ya nos va a cortar la máquina en 1 minuto, 52, y volvemos a abrir y te doy la palabra, Néstor. Adelante, Néstor. Ok, bueno, ya es mi turno. Respecto a lo que dijo Omar, de que la técnica moderna, o sea, modernidad, provoca de alguna manera a la naturaleza, bueno, pues sí, quizá habría que repensarnos ahí la forma en la que la modernidad, específicamente hablando, en cómo aborda agresivamente la naturaleza, ¿no? Según Heidegger, dice Omar. Sí, tendríamos que ver. Ahí me causó cierta inquietud porque, bueno, en la modernidad
mm, pues tenemos toda esta pretensión o ego, diría Goethe, ¿no? El ego moderno de querer abarcarlo todo. Em, y aquí en la película me gusta porque de alguna manera pues cuestiona y mezcla un montón de cosas que tienen que ver con lo que ustedes ya dijeron. Si, yo para apoyar en este tema de la modernidad, pues me recordó la película mucho a Descartes, que decía, los animales no tenían alma como el ser humano, no tenían si bien él separaba en el ser humano res cogitan y res extensa, o sea, la parte del intelecto, la parte del alma, por así decirlo, y el cuerpo, digo, con él inicia la modernidad, hablando en términos de la tradición filosófica. Él decía que uno de los argumentos de Descartes es que los animales no tenían alma, sino eran como máquinas biológicas que por ende no merecían un estatus de dignidad al grado del ser humano, del alma. Este tema está presente en los estudios sobre dignidad sobre los animales, ¿no? Descartando, pues, superando el argumento de Descartes, diciendo que son como almas. Esta película lo retoma de alguna forma. Y es que al ser infantil se puede subestimar rápidamente, y también está escrita una estructura muy como, como de estas empaquetadas, ¿no? Como productos, ¿no? Que se venden, que se traen, el protagonista salva a la chica, el bien triunfa y todos felices. Y por eso yo creo que se puede subestimar la película, pero si nos fijamos completamente, y así le presté atención a la película, los seres que genera la máquina cerebro, el creador, la que crea bueno, el antagonista, pues, es este ojo rojo que crea otras máquinas, son autómatas, y ella misma también le falta esa especie como de alma, ¿no? Es un ser bastante complejo, porque él dice, es una especie de IA superpoderosa, pero no queda claro si el antagonista de esta máquina tiene un alma o no, y si los seres que crea son autómatas o no. Y me recordó mucho a Descartes, porque los seres que ella crea son muy animalescos. Y recordemos que todos tienen ojos rojos, pero no porque sean solo malvados, sino porque sugiere que los que tienen vitalidad, alma, son otros, ¿no? O sea, son autómatas sin alma. Y además están en figura de animales, entonces me recuerdo mucho el argumento de Descartes. ¿Qué más? Sobre la parte de Joaquín, me ganaste también allí. Yo también vi esa parte de Aristóteles, bueno, de que del desprecio por la metafísica en las posturas que estaba dando Simondón. Claro, o sea, de entrada yo dije, no, aquí no hay principio no estás buscando un principio metafísico de discernibilidad, o sea, que te haga diferenciar entre un objeto y otro, porque ese es un grado ontológico exigente sobre la realidad. Él se está refiriendo, ese es en la primera parte, en donde dice, el objeto técnico se entiende en dos sentidos. El objeto que es relativamente separable, así dice, separable. Pero él no está buscando una exigencia ontológica. Él no está buscando un objeto que sea distinto esencialmente del otro en tanto objeto. Él está buscando una utilidad y una cosificación, ¿no? Un objeto técnico no existe sin alguien que lo use y lo cosifique. Entonces no se refiere a una ontología. Él dice que él tiene que ser separable en la medida en que es correspondiente con las fuerzas del ser humano. Entonces él se refiere a que pues, precisamente necesita de un ser humano que lo utilice, que sea una utilidad. Y allí pues sí, tendríamos que atacarnos en la mejor de las maneras posibles, o sea, argumentalmente, porque yo ya estoy del otro, o sea, con las mejores intenciones filosóficas, pues, de posturas completamente radicales, o bueno, diametralmente opuestas, porque yo estoy bueno, no entiendo, yo me pondría del lado de la modernidad,
en términos kantianos, en una necesidad metafísica, ontológica, que recupera de alguna manera el telos, no al estilo antiguo, que es la causa final de las cosas, sino al estilo kantiano, que es la causa trascendental, según un orden que descubrimos necesario y universal, a propósito de nuestras categorías del pensamiento. Bueno, hay un poco revuelto para los que no están entendidos en estas cosas, pero básicamente yo estaría en la posición opuesta del autor de Simondon, en donde él critica que ya no haya un... O sea, yo estoy en contra de este autor, por así decirlo, eh, porque las exigencias que da yo las veo, igual y me equivoco, y alguien podría enseñarme mejor sobre los puntos de vista de él, o cambiar mi perspectiva, eh, sobre que tiene limitaciones un poco subjetivas. Las relaciones que establece con las cosas son en tanto la realidad del sujeto que las posee, y no autónomas en sí. Los objetos no les dan ninguna autonomía ontológica este, independiente del sujeto. Toda realidad del objeto es dependiente del sujeto que la posee. Entonces aquí solo se está refiriendo a la manera en la que nosotros nos relacionamos con las cosas que cosificamos, no a la autonomía de los objetos en tanto objetos. y bueno, ese es mi aporte. Ya me callo porque se me va la olla. Y bueno, No, no, está muy bien, Néstor. A salvedad ahorita que quieran alguien comentar algo, Néstor, mira, estas inquietudes hasta yo las tengo, ¿eh? El problema de Simón, bueno, no es el problema de Simondón, pero digamos que deshacerse del telos responde a nuestra desencanto epocal, ¿no? Donde tienes un contexto de muerte de metarrelatos, donde no sabes a dónde asirte, pero eso también entraña riesgos. Tan entraña riesgos que ahí tenemos la posverdad. Pues te digo que sí es importante rescatar una base, si no firme, rígida, así donde dices: "Ah, esta es la neta, el planeta de la realidad y de las formas que hacemos lo humano y del conocimiento". Sí, cuando menos que tengamos unas bases, como decía Gadamer, ¿no? Horizontes comprensivos que nos permitan más o menos llevar la fiesta en paz. Es difícil. Porque ahorita ahora sí que cuando tú te refieres a vamos a rescatar a un telos o vamos a tratar de fundamentar una metafísica que nos permita sentarnos, mucha gente te va a oler añejo y a podrido. Ahora sí, pero el reto ahí está, digo, o sea, no es algo, Simondón ya estaba en la fase donde dicen: "Ya ni pierdes el tiempo buscando eso del telos o buscando esto de la realidad, tú entiendes las cosas como deben ir y con eso tienes para divertirte". Pero te digo, tu postura es súper válida. De hecho, hasta Enric, que es de este canal que yo les recomendé de Adictos a la Filosofía, él también busca mucho eso que tú planteas, Néstor. De hecho, de hecho, creo que su tesis doctoral allá en España habla sobre Aristóteles y rescata muchas estas cuestiones del hilemorfismo aristotélico para tratar de fundamentar, si no una nueva metafísica, porque está cabrón, no se enchilame esas tres gordas. Sí, cuando menos que tengamos pistas para que no perdamos el rumbo, o al menos no se nos pierda tan rápido. Simondón, digamos que es de estos decadentes. Quizás estoy diciendo ahorita aquí una tarugada, pero sí te sabe a eso. Si quieres, Kant mismo lo decía, no vas a encontrar el noumeno, pero sí tienes que tener cuidado en tus precisiones metodológicas y teóricas a la hora de establecer el engarce de estas como esencias de la realidad, si es que las puedes definir algún día, o si no definirlas, sí podemos llegar a acuerdos que nos permitan tener como cierto piso firme. ¿Cuál es el problema de nuestra época? Sobre todo que nos da mucha angustia con las inteligencias artificiales, que sentimos que nos mueven el piso. Y nos sentimos así como en arenas movedizas y decimos: "Ah, pedo". Como este ejemplo, esta analogía que a mí me gusta ponerles, que vas en el camión, te agarras del tubo, pero se te rompe el tubo y te da santo madrazo. ¿Por qué? Porque sientes que nuestros metarrelatos, metafísica, que estamos ahí como tratando de asentar, está bajo bases muy, muy endebles. Y trato de entender ahí tu angustia, no sé si angustia o inquietud, Néstor, en esa parte, pero también trato de entender a Simón Don por qué piensa así. No es gratuito. Y mucha gente de su generación lo pensó también. Foucault por ahí también lo va a pensar así. Foucault no le gustan tampoco los esencialismos. Foucault también trata de buscar las contingencias de la realidad. Pero eso también entraña riesgos, te digo, porque la posverdad se nutre mucho de estos relativismos. Ah, pues todo se vale, pues no hay bronca, ¿no?
Yo te puedo decir cualquier tarugada y es válida. Y no, claro que no. O sea, hay cosas, no todo se vale. Y es ahí donde tenemos que pensar estas partes. Con la tecnología, ¿por qué se torna peliagudo? Porque como bien lo decía, creo que Héctor, si no ahí me corrigen, así como tenemos cosas padres los seres humanos, también tenemos cosas hijas. Por eso cuando dicen que tenemos que rescatar lo humano, sí, porque pensamos en esa idea de que lo humano es el amor, el arte, la construcción y la belleza, pero también lo humano es la masacre, la muerte, el sojuzgamiento, la ira, la violencia. La violencia es algo que nos constituye como seres humanos, nos guste o no. Ahora sí que levante la mano quien no ha sido violento con alguien o con algo en algún momento de su vida. Pues nadie, porque todos en algún momento hemos llegado a ejercer violencia, de mayor o menor medida. Por eso cuando te dicen es que hay que rescatar la parte humana, abarca todo, de tocho morocho, tanto lo que es loable como lo no loable. Y digamos que la tecnología es una extensión de eso y nos ayuda a potenciar y a apuntalar eso. Quizás esto ya es discutible, es último que digo, pero va por ahí. Quizás ahí, Néstor, quiero entender que es que no quiero que te dejes llevar por este decadent, de esta esencia decadent que nos propone Simondon, Lyotard, toda esta generación de postestructuralistas. Pero digamos que las inquietudes están ahí y están ahí porque estamos en una fase de nuestra modernidad donde ya se han gastado muchas cosas. O sea, esto de que vamos para mejor, ya la gente ya no te la compra. Y no te la compra ahorita que tenemos el cambio climático aquí a la vuelta. Vamos a un futuro mejor, como decía Kant, porque ves que Kant decía, la ilustración y la modernidad nos tienen que llevar a ser mejores seres humanos para mejor. Y hay gente que te dirían, ¿es neta? No sé, o sea, son cosas que se ponen ahí crispis, por decirlo de así dicho mal y rápido. No sé si alguien más tenga alguna otra observación respecto a estas tarugadas que dije, no dije. Digo, trato de seguir tu argumento, Néstor, y están ahí las discusiones, sobre todo a nivel de ontología. Si podemos generar nuevos metarrelatos o si de plano, si no podemos generar nuevos metarrelatos, si cuando menos tengamos más o menos el piso firme. Simón, no vas a decir no ayuda, quizás no mucho, pero sí trata de entender por qué están pensando de esa forma. No sé si alguien más tenga alguna otra. Usted, Néstor, por favor. Una réplica pequeñita. Este, sí, o sea, no es que esté así como, Simondón, no lo escuchen, no dijo nada, no quiero, que le den espacio en los micrófonos, ¿no? O algo así. No, para nada, o sea, Únenlo. algo así, o sea, yo creo que sí tiene puntos de vista muy válidos y se refiere, este, muy es muy enriquecedor desde el punto de vista, pues es un pedagogo, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, lo están entrevistando y está invitándonos constantemente a cuestionar la manera en la que nos estamos relacionando con los objetos. La, la idea es la idea que yo estoy dando pues, es que la alimentación que él pone pues, se debe revisar y están muy buenos los puntos válidos que da Simondón, eh, pero también tenemos que revisar desde dónde estamos partiendo para saber cuáles son los alcances de nuestras pretensiones. Y lo que a mí me parecía es que, bueno, él nos está invitando a relacionarnos mejor con las cosas que cosificamos. Eh, eh, lo que me encantó también es la parte de cuando da unos aspectos del objeto técnico abierto, que dice que este objeto abierto tiene que entenderse en el proceso que se creó desde el pasado para usarlo con una mayor autenticidad. Y yo creo que ese argumento tiene bastante de alcance en la medida en que tenemos responsabilidad por las cosas que producimos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo utilizo mi celular, por ejemplo, y estoy bien seguro que no tengo cómo explicarles el cómo funciona y la historia del todo el proceso, pero la dependencia que tengo con el objeto es mayúscula, ¿no? Sugiere también una fetichización que le estamos haciendo a dispositivos como el celular. Está muy bueno, está muy padre el texto y yo creo que enriquece
tanto la posición moderna de alcances metafísicos como la de Simondon. O sea, esa es más o menos la idea. Ya. Hay una cita, antes de que alguien más tenga algún otro comentario, ya seas tú, Héctor o Omar, ahorita no sé si tuvo que tener algún asunto, pero hay una cita que me pareció importante rescatar, aparte, tratando de abonar esto de los objetos cerrados o abiertos. Se supone, te voy a dar lo que yo entendí. El objeto cerrado tiene que ver con aquellos objetos que se quedan en su época. Por ejemplo, las lanzaderas volantes, bueno, no sé si las lanzaderas volantes, pero sí cosas que se quedan en esa época y no trascienden. Son tecnologías que nacen en ese momento y mueren con ese momento histórico. Y ya no pueden hacerse más cosas con ellos. En cambio, las tecnologías abiertas son aquellas que puede pasar 220, 50 años y podemos seguir viendo la perfección de esa tecnología. Te voy a dar un ejemplo que yo tuve en clases en la maestría con un profesor que tenía. Esta pluma es una tecnología que no se ha podido mejorar desde 1968. La forma en que se estructura esta pluma, que es una tinta que se va bajando a partir de una pequeña bolita que se va moviendo para escribir. Antes de esto, las plumas eran un verdadero engorro, porque ves que antes las plumas tenías que meterlas en un tintero y checar que no se te chorrea la tinta, que era harto común, que te acabaras con las manos manchadas. Tenías que meter la mendiga pluma en el tintero, secarla en un secador especial y escribir. Y si se te acababa y se secaba, otra vez meter y con el riesgo de que se chorreara la tinta y valiera tres cantemburis lo que estabas escribiendo. Eso a principios del siglo XX, del XIX. Dicen, ahí puedo pensar esta parte de lo abierto o lo cerrado con Simondón. Esta pluma no ha habido desde el 68 una nueva forma que supere esta forma de escribir. Te digo, este es un ejemplo que tuve con este ejemplo me lo dio Renato, que es un profesor que yo tuve en la facultad, para poder pensar lo técnico en tanto su carácter abierto, su carácter cerrado. Ahorita no me quiero profundizar más porque te digo, son lecturas, para mí estas son nuevas. Y sé que tengo que, como a las vacas, tengo que rumiarlas más, pero me parece que va por ahí. Y te digo, esta pluma es tecnología, porque muchas veces pensamos la tecnología como el iPhone, la computadora, la inteligencia artificial, el telescopio Hubble o el Weber, que ahorita ya te enseña las estrellas con una mayor definición o las nebulosas. Pero esta pluma es tecnología, la libreta es tecnología, son objetos técnicos. Y ahí podemos ver una historicidad en esta forma en que se van haciendo nuestras técnicas y cómo amplían nuestras facultades, por así decirlo. Y también la forma en que generan o no riqueza. Voy a leer una cita rápido, yo te doy la palabra, Omar, pero lo dejo ahí ahora sí que sobre el tintero, que tanto les he mencionado, para poderlo pensar. Y es esta parte que al final de la entrevista dice este Simondón, abro cita. Me parece que penetrar realmente la significación de un objeto técnico excluye que se pueda hacer de él un instrumento de desenfreno de velocidad o de violencia respecto de otro o de prestigio social. Son las diferentes libidides excelendi y así sucesivamente las que fueron presentadas por los moralistas, en suma, como aquello que puede provenir de la posesión de riquezas. No es necesario que el objeto técnico se convierta en una riqueza, en alguna medida, sino que siga siendo un instrumento y casi un amigo de nuestra relación con el mundo. Termino cita. No sé, ahí lo dejo para que podamos pensar este carácter de ampliación de lo humano o no con esto parte de la técnica. Porque muchas veces también en nuestro sistema capitalista que piensas, es que tecnología tiene que producir, tiene que sacar varo. Si no saca varo, a Cantemburi. No necesariamente. Muchas tecnologías surgieron a partir de ideas que no tienen un fin lucrativo. Y aquí las tenemos. El propio Internet era un proyecto militar que surgió en los 60, pero que se fue perfeccionando y afinando con intereses políticos y sociales que se fueron suscitando con el correr del tiempo. Por eso te digo, ahí Simondón, en esta parte que no estoy, ahí no discrepo tanto, ahí sí estoy con cierto punto de acuerdo, no se contrapone con lo cultural, va con lo cultural. Y eso es un punto que a mí me parece importante rescatar. Omar, por favor. Va con lo cultural. Me quedé con esa frase. Primero al parecer sí funcionó lo de Zoom porque ya hubiera terminado, ¿no? Pero al parecer corre bien. Es que me quedé pensando en una diferencia que hay entre estos automatitas, que son chiquititos, y esta gran máquina, que además es circular
pero posee una especie de ojo. Y sí es verdad que produce criaturas que poseen características animales, pues. No- Y creo que es otra cosa es que no posee el lenguaje. Este, y además, pues eso, ¿no? Como que les absorbe el alma, la vida, la humano, lo no humano, en el sentido de que cuando el científico, los que lo despojan de de algún sentido de su creación. ¿Me estoy cortando o es mi imaginación? ¿Todo bien? Ah, ok. Yo sí te oigo bien. Digamos que hay algo como ¿cómo decirlo?, de esta dimensión de los estados, ¿no? De la seguridad, de esta dimensión de lo político más pensada de Clausewitz, como de que la política es la guerra por otros medios, ¿no? Como esta persecución de los estados, de los amigos y los enemigos, que hace que esta creación de este científico, que aparentemente no es perfecto, pero es bueno, o es éticamente responsable, como que tiene ahí es despojado de su creación y en ese sentido se independiza del creador y de su dimensión humana, lo cual es interesante porque parece no tener lenguaje, aunque tiene una especie de cerebro que es maquinal, ¿no? Entonces creo que hay una cosa ahí que no había pensado hasta ahora y que tiene que ver esto con el lugar del humano, lo animal, el tema del lenguaje. Porque vaya que esta máquina no tiene rasgos de animales, aunque podría parecer una araña. En realidad lo que crea que son máquinas, ¿no? Que tienen rasgos animales, pero que entonces ninguna posee lenguaje. Todos son animales. O sea, los autómatas sí tienen lenguaje. Y ahí parece que hay algo que los acerca más al humano o a lo no humano, ¿no? Porque el otro no solo tiene como esto que parece un mecanismo de vigilancia. Eso por un lado, y por otro lado, hay una cosa que tiene que ver con la temporalidad o las temporalidades. Que creo que está ahí, es muy interesante que está jugando todo el tiempo y todas estas películas distópicas, pero que terminan con un final esperanzador, como que juegan con todas estas temporalidades, ¿no? Porque las maquinitas ahí sobreviven en una temporalidad que es aparentemente muy lenta y cuando activan esta máquina, ¡pum!, el desmadre se desata con una temporalidad y una velocidad terrible, ¿no? O sea, esa visión de la tecnología desde esa lectura de una velocidad sin límites, que no se puede detener, que hay que ponerle un alto, y todo el tema de la persecución, ¿no? O sea, como que hay juegos de persecuciones. Y cuando entonces por fin acaban con la máquina y comienza la lluvia y demás, parece ser que hay una posibilidad de recomienzo, ¿no? De trazar una nueva narración. Y yo me acordé, porque la semana pasada estaba leyendo este texto y me acordé de esta película, de la película anterior y de la película que vamos a ver la siguiente semana. Entonces voy a leer la primera parte y me voy a guardar la siguiente para dentro de 15 días. Y se llama Hechos de Tiempo, que es de Xenia Jevons, y está pensando en este capítulo que sea Geos y Vías, como el tema de la temporalidad y de esta época que ella, desde la Tierra, ¿no? Dice, el imaginario del carbono, que es el de la modernidad, es el nombre de un movimiento histórico que convierte una biología específica en ontología. Se basa en la distinción entre lo vivo y lo no vivo, en la que lo no vivo desempeña el papel de lo secundario y estéril que hay que conjurar y rechazar, o lo de lo inerte y pasivo que nuestra tecnología puede y debe manipular. No sé si ahí hay un eco de esta cosa de la tecnología como provocación, porque lo que no toca la película es el tema del antropoceno. Bueno, sí, parece que está el tema del antropoceno y de la destrucción ambiental, solo por el tema de la lluvia y del gas y así. O sea, eso es como el telón del fondo, pero no es el tema que se problematiza, ¿no? Más bien la tensión entre lo humano y lo no humano. Y como el colapso ambiental, que sí es muy moderno, pues no lo toca, ¿no? Pero bueno, el antropoceno. El imaginario del carbono descansa en las imágenes del desierto y el virus. El desierto pone de relieve el hecho de que la vida se halla siempre amenazada por las arenas de la no vida, a la vez que colorea el imaginario de los yacimientos petrolíferos, suscita el temor de que la Tierra terminará por convertirse en un desierto
a lo Mad Max y nutre la búsqueda de otras formas de vida en el universo y las tecnologías destinadas a la habilitación de otros planetas para hacerlos capaces de acoger la vida humana. Ahí después dice lo del virus, pero eso me lo voy a guardar. El antropoceno crea una posible radicalización del desierto. Ah, no, por ello, no, sí. Crea un nuevo sujeto geológico, definido por el uso del combustible de fósiles. En otras palabras, existe una dimensión geológica de la subjetividad que reconoce que la actividad de los combustibles fósiles dentro de la corporalidad contemporánea. Sin embargo, los combustibles fósiles no son la única relación geosocial posible en la que participa el carbono. Una multitud de imágenes acude el viejo imaginario del carbono. Entonces, lo que quiero decir es, yo cuando vi la película, o lo que trataba, lo que recordé la primera vez antes de verlo, es que hay como un desierto bueno, esa es mi lectura, no sé qué piensan ustedes. O sea, está esta escena, el Stalker del desierto, que es cuando el tipo este tiene esa gran revelación, y yo trataba de pensar ahí como cuál era el lugar del desierto en el tema de la ciencia ficción, y que era por qué en el desierto es que se le revelaba algo como en términos de fragilidad de su propia vida, ¿no? Y parece ser que esto que está montado como un escenario que no se alcanza a ver porque el resto de las imágenes de las ruinas lo cubre, pero es el desierto de la desaparición del humano y esa pequeña porción del humano que son estos autómatas peleando con esta otra naturaleza y sigue como desde ahí el acecho de esta máquina contra lo que queda de vida, ¿no? Porque nunca queda claro por qué va en contra de los autómatas, o sea, por qué se emputa con ellos y por qué quiere acabar con ellos, ¿no? O sea, solo parece que quiere destruir todo. Y eso nunca se plantea, ¿no? O sea, nunca se plantea por qué los ve y dice, ¡pum!, les va a romper la madre. O sea, eso nunca lo dicen, pero creo que representa eso en términos de un desierto humano en donde ya parece que no hay vida. Y además ese desierto ya no es el desierto desnudo, sino es el desierto con los restos o las ruinas de la humanidad, ¿no? O sea, como el después de la humanidad aún luchando por sobrevivir, ¿no? Las huellas del humano. Y ya, está muy sad. No, pues te tocas algunos puntos que si quieres ahorita los vemos por el tiempo. Te voy a dar la palabra a Héctor. No sé si vayas en consonancia con Omar o quieras abonar algún otro punto. Adelante. Ay, no, está muy pesado estar con... Después seguir a Omar, pues tenía unas ideas más ligeras yo. Ahorita que lo pensaba, había un momento la semana pasada en el cual el ingeniero jefe nos mencionaba, decía, ¿cuál es la finalidad de hacer un sistema, no? O sea, dice, ¿qué es lo que queremos imitar? La máquina perfecta. O sea, ¿cuál es la máquina perfecta? Nos preguntaba, ¿no? Había mi compañero y yo me quedaba así como, ¿Skynet? ¿O qué se refiere, no? Y mi compañero inmediatamente llegó con el humano, ¿no? Y dice, efectivamente es el humano. Y aquí pensaba en dos cosas, ¿no? Así de, pues la máquina es independiente, o sea, realmente la máquina es la creación del humano, o sea, lo más que supuestamente debe de aspirar una máquina es a ser humano, cuando se supone que las máquinas, o por lo menos yo lo veo en este sentido de industrializar los procesos, eliminan las carencias de los humanos, es decir, no se cansan, no deben de tener las debilidades. Y aquí venía yo a verlo, esta cuestión del alma que decía, o sea, entonces, la forma de la máquina perfecta sería volverla un humano otra vez, o sea, una cuestión que se canse, que vuelva a tener las debilidades del humano cuando se supone que lo que buscábamos era erradicar esas debilidades. ¿Cómo carajos o sea, lo más que puede llegar a una máquina es a la imitación humana? No, no sé, o sea, se me haría, o se me hacía a mí, por ejemplo, pensar en esta cuestión de tener el alma, de volver a bajar la máquina al nivel del humano, ¿no? Entonces, siento que el humano, o siento en términos de pensarlo como humano a una máquina, es siempre tenerla bajo el pie, ¿no? Es decir, nunca va a poder ser como yo. O sea, y si logra ser como yo, voy a encontrar formas de clasificarla para que no sea como yo, ¿no? Como por ejemplo lo que pasaría en Blade Runner, ¿no? O sea, estas máquinas no son como nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cumplen tales cosas. Entonces, no sé, o sea, el hecho de pensar al humano como la máquina perfecta me voló la cabeza porque dije, pues, ¿por qué sería la máquina perfecta? O sea, sería la máquina imperfecta en dado caso, no la máquina perfecta, o sea, no entendía por qué, ¿no? Eh,
hay una cuestión aquí pues, que toca Omar que me parece que es más tétrica de lo que pensaba, porque yo no lo vi esperanzador el final de esta película. De hecho, lo vi muy triste, ¿no? Así como que, bueno, estos quedan al final estos tres monitos que son incapaces de reproducirse, de tener el mundo completamente enorme para ellos, destruido, porque ya está destruido, o sea, realmente no les queda nada. Entonces yo sí lo veía como muy triste el final de los otros. Y creo que lo genial de la ciencia ficción, ya para cerrar a lo mejor esto, es ver cómo cambiamos el conflicto de la figura monstruosa o del monstruo, de lo que nos aterroriza, de algo que era, por ejemplo, para los griegos, ¿no? Al principio eran los monstruos, ¿no? La mantícora, ¿no? O sea, estas creaciones como la visión de lo natural, de lo que nos acechaba como humanos que nos podía cazar, como bien mencionaba Néstor, como estos rasgos de monstruo, ¿no? Que eran no sé, de criaturas más bien, de animales como de león, ¿no? Con cola de serpiente, a hacerlo ahora que es una creación del humano la que nos acecha, ¿no? ¿Verdad? Una creación que parece ser, o aquí viene la paradoja a lo mejor como de Dios, ¿no? De por qué nos quisiera destruir Dios, por qué queremos destruir de repente en todas nuestras fantasías de ciencia ficción a las máquinas, por lo mismo, ¿no? Una creación que se desenfrena y que parece que nos da terror, ¿no? Pero aquí lo que me llama mucho la atención o lo que me deja pensando constantemente es cómo cambió ese monstruo que ya no es extraño, que ya no es lo natural, sino es nuestra creación lo que nos está acechando, ¿no? Como bien lo traía Omar hace rato a tema, es ver a Frankenstein, ¿no? Frankenstein, yo, por ejemplo, en algún punto platicábamos sobre Drácula y Frankenstein, yo decía, Frankenstein es un vampiro individual que crea, más bien el monstruo de Frankenstein es un vampiro individual y así lo describe Frankenstein, es un vampiro personal que me va a acechar el resto de mi vida. Las máquinas así las percibimos, ¿no? Como que algo que acecha a la humanidad ya no es algo extraño, algo de afuera que nada más nos está acechando, ¿no? Sino hacia nosotros, o sea, nos trata de drenar a nosotros, pero no sé cómo decirlo. Bueno, en sí esa nada más era la perspectiva que tenía, cómo es que cambia lo monstruoso, ¿no? De la figura de lo natural a la figura de la creación personal que acecha solamente al humano, ¿no? O sea, que es individual del hombre, que es este vampiro que estamos cargando en nuestros hombros, ¿no? Bueno, antes de darte la palabra, Néstor, hay dos, me acordé con lo que decías, Héctor, de dos capítulos de una miniserie de Netflix, que no sé si la hayan visto, que se llama Love, Death and Robots. Amor, Muerte y Robots. Me acordé de dos episodios a propósito de esto que decías de lo tecnológico. Uno que era de un episodio donde había una mujer que tenía una casa inteligente, que las aspiradoras hacían todo, todo padre, pero llega un punto en donde la tecnología se le empieza como a revelar y la aspiradora, creo que Néstor ya se acordó, y la aspiradora ya quería matar a la mujer, matar al perro, y a cada rato que le preguntabas a la tecnología, ¿y cómo me deshago de esta amenaza? Opción A, ya sabes, ¿no? Cuando estás en que estás en una emergencia y te contesta un robot contestándote con opción B, opción 1.304.000. Y yo, a ver, resuelve el desmadre, no me vengas con opción D, opción P. Y es que hay otro punto que Simondón dice en ese aspecto, que dice, para que una tecnología sea muy eficiente, tienes que dejarla indeterminada. Entre más determines la tecnología, menos eficiente es. Pues digamos que esta indeterminación es lo que hace que las tecnologías sean ágiles y funcionales, porque si tú le determinas hasta el último rincón del detalle, lo que vas a hacer es como este episodio que llevó a como reducción al absurdo esto de Love, Death and Robots, que llega al punto donde si quieres salvar a tu perro, marca 5, marca 7, para llegar al técnico, por favor marque 5, récese un rosario y si puede échese un clavado. Y tú dices, pues cómo, ¿no? Y hay otro episodio que también de esta misma serie de Love, Death and Robots, que es de un refrigerador, que tú abres el congelador y vas viendo las etapas civilizatorias de la humanidad, desde el mamut, de la época prehistórica, hasta pasando por la Edad Media, la modernidad, el siglo XX, siglo XIX, hasta llegar al punto donde se autodestruye la humanidad, ya pasan guerras nucleares, pues muy parecido aquí con 9, y después se reinicia todo. Ahí no sé si podemos meter a Nietzsche con el eterno retorno de lo idéntico, a mí me dejó como ese sabor de boca, pero aquí fuera de eso, porque ahorita no quiero problematizar a Nietzsche, aquí lo que a mí me interesa ver es cómo nosotros los seres humanos queremos, como decías tú, Néstor, con tu jefe ingeniero, querer generar una máquina como lo humano, sí, como lo humano, pero sin sus defectos.
Nada, es que el problema es que si tú quieres quitarle todos los defectos a la máquina se te va a empezar a trabar y va a empezar a no sé si cómo te puedo decir, a autosabotearse a sí misma, porque la tecnología para que pueda funcionar de forma ágil, necesitas no meterle tanta complejidad al sistema. Yo me acuerdo en la prepa tenía un maestro de informática que nos decía, entre más complejo es el sistema, más riesgos tienes de que se te desconchinfle. Por ejemplo, una computadora, entre más madres tenga de que te haga el café, tenga water incluido, te permita casi casi comerte lo que el otro está tomando en Europa. Estoy llevando reducción al absurdo, pero digamos que entre más complejidad o más sofisticada se vuelve esta tecnología, más corres el riesgo de que esa tecnología te empiece a fallar. Y lo vimos un poquito con Onfre, entre más sofisticado sea tu avance tecnológico, el trasfondo de que salgan más las cosas es más grande todavía. ¿Por qué? Por la misma complejidad que está allá adentro. Creo que en esto, me acuerdo de un laberinto que nos enseñaste, es un libro de la teoría de los sistemas de Bertalanffy. Y creo que por ahí apunta este autor. No lo he leído como tal, pero me parece que por ahí una de sus tesis centrales es que entre más complejo es un sistema, más riesgo tiene ese sistema de que no alcance su objetivo y falle y se te colapse. Por eso las crisis económicas y sociales que tenemos hoy día no son gratuitas, porque llegamos a un punto, y esto es discutible, ¿eh? Pero esta es una hipótesis que estaría interesante discutir. Quizás hoy llegamos a un punto donde el sistema ya se nos hizo tan complejo que el riesgo de que colapse este sistema, que le hemos metido más cosas, el mundo con mayor intercomunicación, mayores servicios, mayores comunidades, sí, pero también mayores broncas, mayores riesgos y mayor zozobra. Por ejemplo, nuestras cuentas de banco. Si se cae el satélite o se cae el sistema de cables subterráneos que sostiene lo que tengo guardado, mis ahorritos, pues ya valí goma, ¿no? Ya valimos goma todos y eso se cae. Y esto no lo digo yo, lo dice Giddens, que es este sociólogo inglés que dice, el sistema, vivimos en las sociedades del riesgo por eso, por las complejidades que hemos tenido. Todos lo estamos centrando, no estamos confiando en un sistema, porque aunque te perjuren y juren, no es que es un sistema seguro, tiene antihackeo, tiene toda la madre, sí, pero no es Dios, o sea, no es una cosa que no se pueda franquear, que no se pueda hackear. Tiene margen de error, chiquito, pero lo tiene. Y nada más falta que alguien sepa cómo, como el talón de Aquiles. Es inmortal el tipo, pero falta una flechita en el talón para que se lo cargue el payaso. No sé, esos son puntos que a mí me llaman la atención en ese punto. Que se puedan problematizar. Y me acordé de estos dos episodios de Love, Dead and Robots. Mi recomendación, ya que no tuve recomendación esta semana porque no me dio tiempo, pero de ahí de una vez por adelantado. Néstor, por favor. Sí, bueno, voy a hacer un de Braille. Yo creo que primero el de Braille para que lo pasemos rápido y empecemos a cosas un poco más serias. Y, respecto al cuestionamiento que tanto Omar y Héctor dejaron respecto a las IAs y los sistemas humanos, que también tiene que ver con si las IAs podrían ser objetos abiertos. Este texto que nos ofreció Joaquín es de los años 60, ¿no? Me parece. Es de No 65. tengo, ajá, no tengo una idea y el sospecho que no había ni la más remota pista entonces de que se podría crear alguna IA o de que fuera el concepto de una IA, porque voy a separar entre lo que yo concibo como un autómata, una... Bueno, Néstor, paréntesis rápido. Alan Turing desde el 45 ya pensaba la IA. Quizás no con las caris de ahorita, pero ya Alan Turing desde la Segunda Guerra Mundial ya problematizaba ese asuntito. Nada, así rapidísimo, perdón que te interrumpiera. Sí, claro, por el problema de si una máquina puede engañar a un hombre, entonces sí, sí, claro. Entonces sí, sí había nociones. Entonces tal vez sí me equivoque. Pero bueno, continuando con mi de Braille y asumiendo que tal vez no tenía pensado en lo que es una IA, em, la relación que por lo menos estoy viendo entre un objeto abierto que tiene que ser una pieza, que tiene que ser renovado constantemente, es renovado por su usuario, no por el objeto mismo. Entonces, un autómata yo lo veo más bien como los pajaritos que salen ¿cómo se llama? En estos relojes antiguos,
que dan la hora y sacan el cucu y se vuelven a meter, ¿no? Entonces, alguien se preguntaría, bueno, Lelutier, que lo hace mucho mejor y maravilloso, que dice Mastro Piero, se puso a estudiar un ave que salía a cantar en intervalos exactos, completamente regulares, hasta que descubrió que era un pájaro cucú, ¿no? Que era el de la máquina. Entonces, es precisamente esa broma la que se está cuestionando de alguien se confundiría con que ese pajarito fuera un pájaro real, o sea, autónomo, no autómata, sino autónomo, o sea, consciente de sí mismo, a la medida de un ser vivo, a la medida de un animal, porque precisamente la manera en la que se refutó a Descartes de que los animales solo eran máquinas insensibles es que se descubrió que precisamente los animales son seres sintientes, no son seres autómatas, no son máquinas con sangre y tripas que están para nuestro servicio, son seres sintientes. En cambio el pájaro cucú no lo es, por eso es un autómata. Lo que yo percibía de esta película es que sugería que la máquina, que es una IA, no tenía la parte vital, la del alma, pues, la que hacía. Entonces, de alguna manera, ella generaba autómatas. Los animales, le faltaba esa pieza que era como la vital, el alma, pues, al final solo era un sistema ambicioso que deseaba completarse a sí mismo. Digamos, el sistema perfecto que le faltaría la imperfectibilidad, por así decirlo. Pero bueno, a ver, le paro ahí y mi Debraye viene a decir que crear un objeto que sea independiente del usuario es precisamente el temor de Frankenstein, que es el máximo horror. Es diferente, ya no sería para mí, es lo que yo diría, ya no sería para mí un objeto abierto, porque el objeto abierto debe constantemente tener la relación de responsabilidad con el usuario. O sea, debe ser renovado cada pieza por el usuario, mejorado por el usuario y tener una relación responsable con el usuario, que es básicamente el dicho estadounidense que no respetan los estadounidenses de no repares lo que no está roto, ¿no? O sea, mejora lo que ya tienes, en lugar de sacar nuevos dispositivos y nuevos y nuevos y nuevos, y al final se hace basura, y se crean necesidades imaginarias o probablemente cosas que se podían resolver de maneras más simples, pero las complicamos. Finalmente, el objeto que se repare a sí mismo, que se desprenda de la relación del usuario, esa es la creación más aterradora, ¿no? Porque precisamente estaríamos haciendo el fuego de Prometeo, el nuevo Prometeo, el terror de Frankenstein. Un objeto que ya no pueda ser cosificado y creado por el usuario, o sea, nosotros. Es la idea de todo eso. Ahí termino mi debraye. Ya no más debraye sobre ese punto. Y sobre Love, Death and Robots, eh, está muy padre. Yo vi también ese capítulo, pero yo me quedo con uno más ambicioso, más cyberpunk, que también está fenomenal y toca el tema muy, muy increíble de la técnica y de la relación que tenemos con un sistema orgánico y cuestiona nuestra propia identidad con sistemas organismos complejos tecnológicos y nuestra propia identidad como alma, que es la de Good Hunting, Buena Cacería. Está muy padre, es sobre una zorra mágica que es rescatada por un cazador. El cazador decide no matarla, el tiempo avanza y se acaban los bosques. Ella, que se nutría de la magia del bosque, pues tiene que sobrevivir como una mujer terriblemente en la sociedad humana y de alguna manera recupera su magia a través se adapta, digamos, a una especie de vida cibernética en donde recobra otra vez su espíritu salvaje y mágico a través de la cybervida, por así decirlo. Está genial, está muy ambiciosa para verla en todas partes. Y otra es sobre un artista que está constantemente
eh, regresando a la esencia de sí mismo con un cuadro azul, una piscina que él recobra y decide desarmarse. Al final ese sí está muy filosófico, muy pesado, para muchas lecturas muy intensas, pero también tiene que ver con la técnica y más que nada desde la parte del arte o de la experiencia estética. Nada más, hasta ahí lo dejo porque hablo mucho. Ya. Pues bueno, a salvedad que quieran comentar otra cosa y que ya nuestro tiempo, malvado tiempo, ya se está acabando. Pues yo nada más quisiera como rescatar algunos como a modo de cierre, varios de los puntos que hemos tocado aquí. El asunto de la relación con la técnica. Néstor ya nos comentaba que no está muy de acuerdo con la distancia crítica que hace Simondón del hilemorfismo aristotélico, porque si tú en tu foro interno ya no nos dirás más a fondo aspiras a que no se abandone del todo esta idea de nada más somos puro devenir, sino de que puede haber una base ontológica que es quizás si nunca la encontremos del 100%, sí que nos permita tener como cierto piso por donde movernos. Digo, hasta para pararse de la cama hay que tener ciertas certezas, si no, pues está canijo, ¿verdad? Eso es un punto rescatable. Otro punto es este punto del autómata. Me encantó tu ejemplo del cucú. Pero es que el ejemplo del cucú, digamos que es un autómata, y esto lo podemos pensar en grados de automatismo. Digamos que el cucú es el autómata de los más sencillitos, comillas, comillas. Porque, ¿qué es lo que entraña la inteligencia artificial? Un automatismo que no solamente reproduzca las cuestiones tanto físicas como intelectuales, sino también las emocionales y estéticas. Por ejemplo, todas las inteligencias artificiales, si bien es cierto, ya te escriben un poema, nunca han sentido que a alguien le rompa el corazón, pero te hacen poemas de amor. Pero ¿cuál es la bronca aquí? Que la máquina no siente como alguien te dejó, que tú te ilusionaste, te enamoraste el otro te dice, fíjate que siempre no. No es porque yo alzo la mano, a mí me pasó eso, ¿verdad? Pero, la máquina no siente ese desgarre, te desgarras el alma. Según teóricos de la singularidad tecnológica, puede que lleguen ahí, pero es un escenario hipotético. Hay quienes dicen, por ahí creo que Musk en una entrevista dijo, es que en 2 años ya llegamos a eso. Es Musk. Yo sé si le quieren hacer caso o no. Pero la duda en el aire está ahí. Como no tengo aquí mi bola de cristal, aquí voy a predecirles el futuro, pues no, ¿verdad? Pero sí, pues, pero sí nos podemos, con el Simondón, me parece que sí nos puede ayudar a que no tengamos una visión de terror tipo Blade Runner, pero tampoco no veamos como la inteligencia artificial la soluciona a todos nuestros problemas. Lo humano, ahora sí que las pasiones también duelen. El amor se siente rico, pero duele. O sea, ahí es así como tendríamos que pensar lo tecnológico. Te resuelve broncas, pero también te da otras. Así es como lo vimos un poquito también con Onfré, cuando leímos el antimanual de filosofía. Tenemos las dos caras de una moneda. ¿Cómo las vamos a jugar? Eso va a depender de cómo jugamos como humanidad nuestras cartas. No sé, esos son así como puntos que yo puedo poner sobre la mesa a modo de cierre. La película de 9 es una película de niños, que de momentos, como tú dices, sí, esta narrativa de todos ganan, aunque comparto con Héctor esta parte de que el final sí es un poco desolador, porque aunque caigan las bacterias en lo que se vuelve a regenerar todo y en lo que vuelve a salir la vida, sí tienes un escenario ahí medio tétrico, es de vivir entre la ruina. Claro, los monitos afortunadamente no comen y no tienen sed, que es otro factor que les puede ayudar como a seguir subsistiendo, porque si fueran orgánicos, pobrecitos, ¿dónde consiguen alimento y agua disponible, sobre todo agua potable? Ya se los hubiera cargado el hace ya, punto que duren un mes, 2 meses, si bien les va, y después ya empiezan a sufrir, a sudar la gota gorda. No sé, la película me parece que a pesar de que tiene una narrativa simple, sí tiene un trasfondo que nos permite problematizar cosas. Ese es el chisme, nada más para cerrar. Esa fue la película que se me ocurrió cuando propusieron el ciclo. Pero bien pude haber metido Blade Runner sin ninguna bronca y hubiera quedado. Pero se me ocurrió apenas hace un par de días y dije, bueno, ya les propuse esta, ya qué le vamos a hacer. Pero lo podemos dejar para, pero es una película que podemos dejar para otra ocasión en un ciclo 2.0 de ciencia ficción. No sé, si alguien más tiene un comentario adicional, Héctor, por favor, que vi que alzaste la mano. Ah, corto. El que más me gustaba a mí, los personajes, fue 5, que era el que le faltaba el ojo.
y el 8 que se drogaba con el imán. Me gustaba como el monito, como lo ponían así como muy tonto, pero no sé, me gustó mucho como su personalidad, ¿no? Porque a pesar de que era cobarde, tenía ahí una mezcla entre idiotez que lo hacía valiente, ¿no? Cuando se enfrenta contra el pájaro este que le avienta justamente su cuchillo, ¿no? Que traía cargando, o su pedazo de tijera. Esos dos a mí fueron los que más me gustaron. Y había una pregunta que también me quedaba en el aire, que era cómo evitamos que, porque pensabas, o tú describías hace rato el objeto cerrado, ¿no? Como que este objeto incapaz o de ser inservible, ¿no? A futuro, que tiene un uso, que es incapaz de adaptarse hacia un futuro. Y yo veía muchos ingenieros y digo, bueno, algunos sí son como objetos cerrados, ¿no? O sea, no. Hay algunos que me dan un celular y le digo, pues mándame un WhatsApp las imágenes. Es que no sé usarlo, mándatelo tú. O sea, ¿y cómo puede llegar un punto en el que a lo mejor el hombre se vuelva el objeto cerrado en la tecnología, ¿no? O sea, te vuelves incapaz de seguirla. No sé si alguien más tenga algún otro comentario como de cierre. Y ya con eso pasamos a las recomendaciones. Néstor, por favor. Sí, ya, también comentario de cierre. Eh, yo no pensé en Harry Potter, pero sí debí. Yo pensé en los liches. Yo dije, esto es un, bueno, bueno, los que no sepan lo que es un liche en la fantasía barata de infantil, casi, de juegos de rol. Hay magos que tienen el poder, ya saben que pues, les encanta darles poderes a todo. Mm, hay magos que pueden transmutar su alma a objetos y normalmente lo hacen a su propio cuerpo de manera en la que, o a otro cuerpo, de la manera en la que el cuerpo se sigue pudriendo, pero ellos no mueren, entonces se hacen inmortales. Y hay otra versión en donde estos liches se pasan su alma a un amuleto y mientras el amuleto no se ha destruido, pues ellos siguen viviendo, ¿no? Entonces, más o menos es lo que hizo este tipo y los pasó entre estos muñequitos de mimbre que me recordó también como el homúnculo de Goethe, ¿te acuerdan? Del pequeñito y como de esa ciencia medieval, ¿no? En mimbres y con adentros engranados, bueno, habrá versiones y estilos. Me pareció ahí que podría pasar desapercibido. Eh, y otra, también uno que era como el más dogmático, el más reacio a que no conozcan, no descubran, no lean, ¿no? Quédense y lean la Biblia o algo así. Tenía así como su gorrito como de sacerdote, ¿no? Me parecía ahí que, pues, que sugería el famoso tema de que el quehacer científico de la humanidad, la técnica, ha tenido mucho más impacto en la realidad humana que la especulación filosófica, principalmente la ética. Y no obstante, ningún campo científico puede prescindir de principios filosóficos. Más aún, todo saber científico surge, depende, es guiado y retroalimentado por principios filosóficos. Entonces, ese tema estaba como sugerido en el reacio del discurso de este clérigo que estaba padre. Y ya, nada más, con eso. Gracias, Néstor. Omar, ¿tienes comentarios de cierre? Bueno, pues si ya nadie más tiene comentarios, espero que les haya gustado este comentario, la película, hayan podido, que me dio gusto que pudieran revisar a Simón Dono, aunque fuera rápido. Digo, es una entrevista corta de 5 páginas, pero para entrarle bien chido a sus conceptos, sí haría falta leer sus 2 obras clave, que son estas que les digo de sobre la individuación y el modo de existencia de los objetos técnicos, para poder despejar dudas. No crees que yo también tengo mis dudas, ¿eh? Y poder consolidar ciertos aspectos que nos permitan problematizar aquí lo crucial, nuestra relación de los seres humanos con lo técnico. Pero no pensando lo técnico como, insisto, como algo contrapuesto a nosotros o como algo que se nos va ipso facto en contra de nosotros, sino como algo que deviene con nosotros. Pero ahí ya, Néstor, quizás ahí nos echemos un cafecito donde discutamos esta parte de metafísica, no metafísica o con ustedes, pero no sé. Me alegra que les haya gustado la película. Nada más quedan 2 asuntos aquí en la agenda antes de cerrar. Una, las recomendaciones que tengan. Y dos, ya después lo podemos ver por WhatsApp, nuestra reunión presencial
con el cierre de este ciclo, con Néstor, con la película de los 12 monos. Y yo les agradezco muchísimo que hayan compartido este espacio conmigo y hayan visto la película y la hayamos desglosado aquí a nuestro puro estilo de laberinto. Les agradezco mucho. Como siempre, Néstor ha de tener recomendaciones como unas tres, pero no sé si quién quiere iniciar primero. Héctor, por favor. Yo, ahorita que mencionaban esto de esto de fragmentar como el alma, me acordé de un cuento que leí ya hace tiempo que se llamaba El Cambiapieles, nada más que no recuerdo bien de quién era, que era interesante porque era un mago que podía saltar como a los animales, hacia el alma de los animales, y supuestamente ya se siente él como muy poderoso y va a atacar un reino con sus osos, y todo le resulta mal, tiene que terminar escapando y nada más tiene para elegir entre tres lobos, si no mal recuerdo, uno que era un gordito, uno que era una hembra y el otro que era como el alfa. Y termina como que optando por el gordito por una razón u otra de los lobos, pero él ya sabe que al hacer eso no va a volver a transmutar su alma, ¿no? Entonces como que la elección que está tomando mientras está herido es el de Braille del cuento, o sea, está muy bueno, me acordé ahorita nada más por lo que mencionaban esto, igual terminé de leer Drácula, como que lo disfruté más porque leímos realmente Hamlet, ¿eh? O sea, ahorita que hace muchas citas a Shakespeare, o sea, se ve que le gusta a más no poder, y en una de esas que me pareció a mí hasta como chistosa, fue cuando hace una referencia a que compara a Lucy con Ofelia, y hay un momento donde Van Helsing le está poniendo sus collares de flores de ajo a, a Lucy, ¿no? Y entonces hasta el mismo Bram Stoker, ¿no? Dice así como que, como veo como Ofelia, tiene él mismo, él declara que es Ofelia. Entonces ya luego te imaginas lo que le va a suceder, ¿no? O sea, y se va a dormir, y si no mal recuerdo, el suicidio de Ofelia es ese, ¿no? Cuando entrega las flores, se coloca uno y va a morir, ¿no? Entonces así como que dije, wow, o sea, las referencias que está haciendo aquí son maravillosas, tiene muchas con respecto a Hamlet, se ve que era la obra que le obsesionaba realmente a Bram Stoker, porque tiene varias, no nada más es esa. Y pues creo que sí, en cuanto a películas, no he podido ver muchas, entonces creo que serían todas, nada más esas dos. Gracias, Héctor. Omar, ¿tienes tu recomendación para esta semana? Sí, tengo una recomendación. Mi recomendación es que no procrastinen y hagan lo que tengan que hacer a tiempo y ya. Esa es mi recomendación. Y que tomen agua. Se ve que el semestre te trae, no te digo, yo también ando vuelto loco, ¿eh? O sea, ahorita tengo que hacer muchas lecturas. Y ya se viene final de semestre, así que sí se torna un poco complejo. Néstor, tú no nos falles. Yo, yo estoy seguro, y el día que no traigas recomendaciones, ese día sí me preocupo y rezo, porque yo digo, ese día se va a acabar, bueno, no es cierto. No te preocupes. Néstor, ¿tienes alguna recomendación? Pues hoy es el día, ¿qué te puedo decir? Sí, realmente me mantuve ahí en bastante ocupado. No es porque no haya visto cosas, sino porque ya me puse bien, yo qué sé, estoy como moderno, así de darme un orden a mí mismo. Y ya dije, ya no vas a recomendar cualquier cosa que hayas visto y ya nada más, sino calidad sobre cantidad. Y o soy un gruñón de poca monta, que no le gusta nada, no traigo nada que realmente me gustó, y, o, o les daría pues, lo que vi, pero pues, les digo, no creo que sea de calidad. Entonces, pues hoy me abstengo. Lo que podría decirles es que pues, estoy leyendo eh, las conversaciones de Eckermann, que son conversaciones de un corresponsal, creo, o asistente, no recuerdo bien, de Goethe, en donde él recupera las conversaciones al final de su vida, diciendo Goethe lo mucho que admiraba a Kant, su relación con Schelling, lo que pensaba de los románticos que eran unos ridículos, eh, y otras cosas ahí que estaban ahí. En las conversaciones de Kerman. Está bueno, pero es como académico, ¿no? No medio erizo.
Entonces, pues nada más, eh, nada más podría decirles eso. Bueno, cuando menos fue una recomendación, si no hubieras traído nada me hubiera preocupado más, no, no es cierto. No, pero sí son, ahora sí que yo también soy muy de esa, pues bueno, yo he traído esa postura desde el inicio del laberinto, de no traerles cualquier cosa que veas, sino pues cosas que yo considero que sean así como interesantes hasta para futuros laberintos, no sé. Y ya nada más para cerrar, te quedaría el punto de discutir esto ya, Omar, a la votación bajo escrutinio, pasado, para el lugar que vamos a ver del café, no, no es cierto. Y yo estoy organizando las elecciones y esas son en Ya tres había meses. una propuesta, ¿no? ¿O dos? No me acuerdo. Dos, hay dos cafés, los dos son los dos son en Coyoacán. Después moverlo, ¿no? Y Un ya. café es el Maitre, que es el que usa la doctora Carpi, mi profesora, para poder citarse con sus tutorandos. Me comenta que ese café no hay ruido. O sea, yo dije, es padrísimo para efectos de laberinto y no es muy caro. Entonces, ¿cómo se llama? Me parece que eso es una excelente combinación para nuestros propósitos. Ah, Está el otro, si les parece, los comparten y hago la votación y ya creo que revisamos. ya estaba, pero igual los volvemos a subir Sí, y porque ahora yo ya. tengo una propuesta y soporten. No, tú, échale, échale. Échele. Y ya ahí en el WhatsApp ya hacemos la votación y ya nos decidimos ya definitivamente. Nuestra siguiente reunión, nada más para que no quede en el aire estos, nos tocaría para el 4 de mayo. O sea, esta sería nuestra última reunión de abril. Abriríamos, ahora sí que abrimos mes para cerrar ciclo. Con Néstor en ¿cómo se llaman los cuatro monos? Si Néstor nos avisas que no puedes ese día, igual nos avisas con calmita y todo y lo recorramos igual a domingo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y no es el fin del mundo, las fechas no están escritas con sangre, nos gueten, no estamos firmando un pacto fáustico, ¿no? Un pacto con Mefistófeles, entonces, ¿qué les puedo decir yo? Quedamos pendientes de esa parte dentro de 15 días y por mi parte ya sería todo. Y ahora sí, como siempre, les agradezco muchísimo Hay por que su ir atención. pensando, yo creo que hay que Sí, ir pensando, Héctor. vamos a romper este ciclo y ya va a ser libre, o si vamos a proponer algún También. ciclo para llegar ese día, porque luego llegamos y, oye, ciclo, sí, ciclo de qué, no, pues de películas, pero de películas de qué. Entonces yo creo como que cada quien llegue con a lo mejor una propuesta y ya, ¿no? O sea, por no vernos tan en blanco y tan informales, ¿no? En ese momento. Nada Sí, más. lo tenemos para reflexionar 15 días. Si lo quieren libre o quieren otra vez retomar otro ciclo. Yo ya les había dicho mi propuesta, si quieren otro ciclo, Kafka. Pero no sé, eso ya lo dejo a consideración de ustedes. Ok, lo discutimos ese día entonces, ¿va? Pero Va bien que va. pensado. O sea, Sí, Algo todo. para ya más reflexionado. Cuídense mucho, que tengan tienen dos bonitos. propuestas, pues ya fue. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Omar? O sea, si coinciden dos, si cada quien trae una propuesta y esas propuestas coinciden dos, no sé si alguien más trae la propuesta de Joaquín de leer a... Sí, ya. Pues sí, ya Los fue. dos Yo creo que vamos a leer ya Heidegger para superar ese trauma, y ya. Adiós. sí, Ahí, ¿cómo se llama? La terapia de confrontación, es lo que le llaman. Y ya, Qué bueno que no le pegue al lava o que se donde bien nada así. electroshocks van a ser para Héctor. No, nada de. Bueno, entonces vamos pensando. Va Ok, que va. Pues nos estamos cuídense. viendo, que descansen. Les mando un abrazo, que tengan bonita noche y bonito fin de semana.